desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, un programa podcast blog de historia universal con comedia que conduzco feliz. Soy Gon Curiel, comediante, y tengo al Dr. Stern, que es nuestro erudito de cabecera, y que si ustedes se inscriben a nuestro contenido exclusivo aquí en YouTube, pueden ver el trabajo que le costó encontrar su luz para esta grabación. ¿Ya encontraste tu luz, Doc? Pues sí, me falta la luz interior, pero bueno, por lo menos un poquito ya. Esa ni Sherlock Holmes, Doc. Ni Sherlock Holmes. Sí, está cañón. ¿Qué nos tienes hoy, el día de hoy, Doc? Vamos a hablar de Abraham Lincoln. Ese tipo tan alto. Tipo alto, que fíjate que no chequé cuánto medía, ¿eh? A ver, déjalo checo. Y que tenía una hermosa barba. Ajá. No, la verdad, ¿cuál podría ser el motivo para que alguien se deje una barba así de fea? ¿Cómo que fea? O sea, imagínate una barba y sin bigote. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Medía 1.93. Asuma. Pues será lo que quieras, Doc, pero es icónica su barba. Sí, yo creo que llega un momento en que los políticos, algunos políticos, ya no les importa la estética, sino ser icónicos. Es como el bigote de Hitler. La marca. Ahora, ¿No? El bigote de Hitler es ridículo, pero Chaplin, ¿no? Exacto. Yo conozco, pero todo el mundo lo identifica, ¿no? Conozco gente que o el pelo de Milei también decíamos, ¿no? En el episodio, vayan a verlo. Conozco gente que no le crece muy bien el bigote. Entonces puede haber sido el caso de Abraham Lincoln. Híjole, no sé. La verdad, mira, el pobre hombre era bastante feo. También hay fotos sin barba y de todas formas se ve feo. Pero cuando eres tan feo, pues déjate así una barba que te tape lo más que se pueda. Pero además dejarte una barba que te haga más feo todavía. Bueno, a mí siempre se me ha hecho la peor opción. Pero bueno, aquí respetamos a Abraham, no criticamos la apariencia física de nadie. No es de su barba de lo que hablaremos hoy. No, yo preparé todo es sobre la barba de Lincoln. Yo pensé que era eso. Gente a la que ha influenciado, quien se ha dejado el mismo look. Exacto. Además no hay nadie más. ¿Quién más famoso tiene ese? O sea, todo el mundo intuye que esa barba es lo más feo. Pero bueno. Vamos a darle. Pues el señor Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos. Eran muy pobres. En Hardin County, Kentucky, que actualmente se llama LaRue County. Okay. Y o sea, pues era el medio rural, no había, imagínate, en 1809 en Kentucky no había nada. Tuvo una educación formal muy limitada, pero tenía un deseo constante de aprender y una pasión por salir adelante. Y por la de lectura, en cierta forma podríamos decir que es el Benito Juárez de Estados Unidos. Tiene muchas semejanzas. Y de hecho eran amiguis él y Benito Juárez. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en la época? Bueno, ahorita. Primero vamos a hablar como de un poco de su vida. Bueno, en la época, o sea, para que nos ubiquemos, pues en Europa, pues estaba cambiando el mundo, estaba viendo todavía pues las consecuencias de la Revolución Francesa. Napoleón estaba en su apogeo en 1809 como emperador de Francia. Se estaban esparciendo las ideas de la Ilustración, de la democracia. Y Estados Unidos, bueno, pues estaba en pañales. Era un país muy nuevo. La independencia de Estados Unidos se consuma en 1883, o sea, 26 años antes de que él naciera. Y pues Estados Unidos nació y se levantó con una idea, la
la idea de la democracia y del capitalismo, o sea, oponerse a los imperios mercantilistas anteriores, el británico sobre todo. Y bueno, en 1830 la familia Lincoln se traslada a Macon County, Illinois. Él tenía 21 años, buscando tierras más fértiles. Ujú. Él empieza a trabajar como leñador, luego como comerciante y encargado de una tienda de abarrotes en New Salem, Illinois. A finales de esa década, de 1830, o sea, por ahí de como a los 30 años, empieza a involucrar en la política local y sirvió en la legislatura de Illinois como representante del condado de Sangamon. Okay. Se lanzó de diputado. Y estudió leyes de forma autodidacta, pero logra que lo acepten como abogado en 1836 y establece un bufete de abogados en Springfield, Illinois. O sea, puso un restaurante que era buffet y allí iban los abogados. Claro. Ahí, y eran los de los Simpsons, ¿no? Ahí en Springfield. Exacto, Springfield, Illinois. Bueno, los Simpsons nunca dicen que es en Illinois. Como que hay muchos Springfields. En todos ahí en Springfield, ¿no? Exacto. Y ahí pues ejerció como abogado, se ganó una reputación como un defensor comprometido, mismo caso que Benito Juárez, que estudió Derecho y ejercía como abogado. Pero Lincoln es el que realmente estudió Derecho, ¿no? Porque así está, con su sombrero. estaba más derecho que nadie, man. Además, eso sí, en lo que no se parecían es en la estatura. ¿Quién sabe? Tal vez medían lo mismo, pero Lincoln tenía mejor costumbre de estar así estirado. Exacto. Benito Juárez estaba achicadito así. Nuestros chistes de hoy es que, pues, compréndanos, es muy temprano. Son las 10:54 AM, que por cierto vamos tarde. Adelante, Doc. Ok. Primero decíamos que había sido como un diputado local, luego ya es un diputado federal en 1846, a los 37 años, donde sirve un solo mandato. Ahí pues se destaca por su oposición a la guerra México-Estados Unidos, que consideraba injusta y expansiva. Cosa que es verdad. Yo siempre digo que todo el mundo acusa a Estados Unidos de que es un imperio y no sé qué. Yo siempre he dicho que la única época en la que realmente se comportaron como imperio fue en ese momento, ¿no? Que recordemos que la guerra empezó justamente en 1846, cuando él empieza como diputado, culmina en 1847 y Estados Unidos se anexa, bueno, compra, digamos, con una fuerte presión, los territorios de México, que ya sabemos. Y sí, es verdad, ahí se comportaron totalmente como imperio. Fue una guerra injusta que ellos iniciaron sin ningún motivo, invadieron, llegaron a la capital, mataron a los niños héroes y a muchos más. Entonces Lincoln se oponía desde el Congreso. Y a otros niños que no eran héroes, o sea, nada más niños. Exacto, sí. Pero a los que conocemos es a los que sí son. Bueno, después ya termina en el Congreso, regresa a su práctica legal, llega a ser un abogado muy conocido y respetado en Illinois. Llega el año de 1860, o sea, pasaron bastantes años. Ahora sí, entremos un poquito en contexto. En la década de 1850, Estados Unidos estaba totalmente dividido por la cuestión de la esclavitud. En 1854 salió una ley, que se llamó la Ley de Kansas-Nebraska, que
que permitió la posibilidad de que los territorios se convirtieran en estados esclavistas o libres mediante la soberanía popular, o sea, que la gente decidiera. Esto es contrario a los principios de la democracia. Parece democrático, ¿no?, que la gente decida, que sea soberano, pero un principio de la democracia es que la gente, por muy mayoría que sea, pues no puede decidir contra los derechos humanos. Entonces vamos a decidir si te esclavizamos o no. Pues bueno, eso es algo que sería ilegal que decidiera, pero bueno, en Estados Unidos, para resolver en ese momento el problema, se optó por eso, que cada estado votara si conservaban la esclavitud o no. Un detalle importante es que los esclavos no votaban, o sea, ellos no les daban el chance de votar. Pero para los que estaban en contra de la esclavitud, pues era absurdo, porque todos los principios de Estados Unidos pues eran contra la esclavitud, o sea, la Constitución, los derechos humanos, la Ilustración, todas las ideas que dieron nacimiento a Estados Unidos, pues, hacían que no fuera compatible con la esclavitud. Incluso desde la primera generación de los independentistas de Estados Unidos, pues había esas divisiones. Unos, por ejemplo, el mismo Washington tenía esclavos, pero otros, si no me equivoco ahorita, Jefferson se oponían, ¿no? No, Jefferson también tenía esclavos. Bueno, ahorita se me fue. Había alguno de ellos que se peleaban por los esclavos. Hamilton, tal vez. Hamilton. Puede ser, fíjate. Después pasó a la historia más como un conservador neoliberal. Pero cantante de rap. Ahorita se me fue. Bueno, había discusiones entre ellos, pero no tan fuertes, digamos. La mayoría pues, veían normal tener esclavos, ¿no? Recordemos que los esclavos llegaron a Estados Unidos, la mayoría eran negros, porque era un territorio que no tenía población. Se urgía poblar el territorio y necesitaban traer gente de otros lados, y pues lo consideraron que lo ideal pues era traerlos como esclavos, no invitar gente que pudiera ser ciudadana para que después no hubiera problemas sociales y políticos. Se les hizo fácil, mejor pues importar gente de África en condición de esclavos. Entonces, aunque era contrario a su ideología, pero lo consideraban un fundamento necesario para la economía, sobre todo en las zonas rurales. Voy a preguntar algo horrible. ¿Cómo los capturaban o qué? Bueno, había traficantes de esclavos, había pues era ahora sí que toda una industria, ¿no? Había gente en África que se dedicaba a capturar negros, los barcos los llevaban, los vendían, ¿no? Había mercados que, no, pues necesito 5 esclavos por Amazon, ¿no? Los pedía. Pero fuera de broma, ¿cómo los capturó? O sea, literal, un secuestro. Claro, sí, claro. Con armas. Tenían, pues los negros no tenían armas de fuego, tenían un menor avance tecnológico, entonces pues con mayor tecnología, con armas de fuego, pues los secuestraban tal cual. Y ya luego te digo, tú los pedías por Amazon, mándame 5, y ya te hablaban así, estamos afuera de su casa. Sí se anunciaban en los periódicos y todo. ¿Qué? Sí se anunciaban en los periódicos y todo. Sí, además eran tu propiedad, o sea, si tú después ya no te sirvió un esclavo, tú también lo revendías. Sí. Además había toda una cadena en fin. Entonces, bueno, curiosamente el Partido Demócrata era mayoritariamente pro esclavista, pero muchos salían, ¿no?, del Whig Party, del Demócrata, etcétera, y se iban formando grupos antiesclavistas, ¿no?
En ese año, en 1854, se celebró una reunión en Ripon, Wisconsin, que se considera el punto de partida en la formación del Partido Republicano. O sea, el Partido Demócrata existía antes, unos 40 y tantos años antes, y el Republicano nace ese año. 2 años después, se hace el primer Congreso Nacional del Partido Republicano en Filadelfia en junio del 56. En esta convención se adoptaron plataformas antiesclavistas. Oficialmente el Partido Republicano fue el partido antiesclavista y así jaló mucha gente. Y se nominó a John C. Fremont como el candidato presidencial republicano para las elecciones del 56. Fremont. ¿Por qué? Bueno, se escribe como en francés Fremont. ¿Por qué Fremont, Lincoln, Washington? O sea, no había Smith, Sí, No, pues es que, bueno, eran fifís. Y sí, a lo mejor se llamaba John Smith Fremont, pero se puso John S. Fremont. Claro. Claro. Sí, no, Lincoln, Cadillac. Cadillac. Corvette, así se apellidaban todos. Luego, y Lincoln pues se inscribió en el Partido Republicano y en 1858 se metió en las elecciones al Senado por parte de Illinois y compitió contra el senador titular Stephen A. Douglas en una serie de debates conocidos como los debates Lincoln-Douglas, en los cuales Lincoln defendió firmemente la posición del Partido Republicano en contra de la expansión de la esclavitud a los territorios occidentales. Sí, o sea, la esclavitud ocurría pues sobre todo en el sureste, ¿no? Georgia, Alabama, Virginia, las 2 Virginias, bueno, sureste. Las Carolinas. Sureste que es en realidad el sur, porque no había más país, ¿no? O sea, bueno. Había país, pero no había... No, ya en ese tiempo sí. En el 58 sí ya era todo lo que actualmente es Estados Unidos, menos Hawái y Alaska. Ok. Pero sí estaba bien poblado. Bien. Pues bueno, se iba. Pues es la época de los westerns y así, o sea, claro que no había nada, o sea, de hecho todavía hay grandes zonas de Estados Unidos que no están pobladas. O sea, western es hacia el oeste, que es pues hacia donde está Nuevo México y todo eso, ahí no había esclavitud. Nevada y todo eso. Ahí esos territorios que habían sido mexicanos, en México no existía la esclavitud, entonces ahí no se practicaba, era del otro lado. Pero obviamente pues los esclavistas estaban intentando extenderla y entonces Lincoln se oponía, ¿no? En estos debates. Perdió esa elección en 1858. Nada más aclarando, estos debates y esta postura antiesclavista tenía una razón económica. No, yo creo que la postura antiesclavista era más ideológica. Ajá. Y puede ser que también, sí, económica. O sea, se estaban disputando dos comprensiones diferentes de la economía. Los esclavistas, pues, tenían una mentalidad más mercantilista. O sea, eran más los chairos, digamos, de esa época. Reaccionarios, chairos, mercantilistas, y los otros eran capitalistas, que en esa época se comprendía, la gente yo creo que era más inteligente y comprendía mejor que el capitalismo era el progreso. No era, ahora el capitalismo se ve, o sea, por ejemplo, si le preguntas a López Obrador, te va a decir que los capitalistas son los conservadores, reaccionarios. Uh-huh. Y eso es absurdo. El capitalismo era lo moderno y representaba el progreso. Tenían razón. En la teoría capitalista, la esclavitud no va. O sea, el capitalismo es totalmente contrario a la esclavitud.
Que la gente tiene que y estar motivada. a cualquier coerción. La gente tiene que trabajar motivada por un ingreso Claro, para realmente tener una productividad más grande, claro. o la economía por todos Claro, lados. y lo mismo con la colonización. El mercantilismo busca colonizar. O sea, el mercantilismo cree que si tú colonizas y te quedas con los recursos naturales de una colonia, te estás enriqueciendo. Pero eso es falso. O sea, Adam Smith y después otros que desarrollaron la teoría capitalista opuesta al mercantilismo demostraron que eso, que no funciona, ni el esclavismo ni el colonialismo realmente te enriquecen. A lo mejor a corto plazo un poco y tal, pero no es algo sostenible y no funciona. Funciona mejor el comercio internacional. En vez de conquistar un país y explotar o extraer sus recursos, te conviene más comerciar con el país. Eso no es tan fácil de entender. Entonces, es más primitivo lo otro, es más fácil de comprender que pues, si te robas un país y sus recursos o secuestras gente y la pones a trabajar, es más fácil comprender que eso te enriquece, ¿no? Pero está demostrado, digamos, se puede demostrar sin mucho problema que no es así. Y por eso a largo plazo los países capitalistas son mucho más prósperos que los mercantilistas. Pero justo esta es la época en la que eso estaba en máximo debate. Porque además, sobre todo, te digo, en los estados más agrícolas y tal, pues no comprendían cómo podían producir sin obligar a la gente a trabajar. O decían, pues no, si apenas gano y todavía le pago, pues menos voy a ganar, ¿no? Claro. Pero justo el secreto es que si les pagas y están contentos y trabajan voluntariamente, se produce más. Y a su vez, también estas personas se convierten en consumidores. Entonces, también hay más personas a las cuales venderles cosas. Bueno. Y había esclavos que, por lo que decías de la votación, que ellos no votaban, pero si votaran habría algunos que hubieran votado a favor de la esclavitud, ¿no? Pues todo es posible, sí. O sea, también en la historia hay casos de esclavos voluntarios, esclavos que les das la libertad y prefieren quedarse. Eso ha pasado, sin duda. Porque además, ¿qué más hacen? O sea, pues sí, bueno, claro, también a lo mejor ellos podían ver con cierto miedo, ¿no? Me dejan libre y ahora, ¿qué hago? Como los que salen de la prisión, pues a veces sí pasa, ¿no? Que les da como nostalgia de hoy, no estaba mejor en la prisión, por lo menos ahí no me preocupaba de nada. claro, reintegrarse a la sociedad es cañón. Así es, entonces es posible que sí. Que también esclavos ni siquiera estuvieron en esta sociedad primero, directo llegan a trabajar. Así es, pero bueno, la historia demostró que lo lograron, ¿no? Que sí funcionó, a lo mejor no fue fácil, tardaron, todavía 100 años después seguían dividiendo los autobuses y así, pero siempre es mejor ser libre, ¿no? Bueno. Además de que en un mundo libre, pues, bueno, tú puedes hacer un acuerdo con alguien, soy tu esclavo, ¿no? Llegas voluntariamente, a ver, me ofrezco como esclavo, tú dame techo, y ropa y comida y yo te trabajo. Nada lo prohíbe, la ley tampoco prohíbe la esclavitud voluntaria. Entonces, pues siempre es mejor tener más opciones. Te digo que lo curioso es que sí pasaba. Parece broma, pero sí pasaba. También, bueno, en otras sociedades antiguas la esclavitud no era un secuestro, sino tú acabas haciendo, por ejemplo, los delincuentes terminaban como esclavos, o los deudores. Si no podías pagar una deuda, tenías que pagarla como esclavo. Que eso es un sistema un poco más justo, digamos, o por lo menos tú hacías algo que lo provocaba, no llegaban nada más y te secuestraban. Bueno, el caso es que no ganó Lincoln en el 58,
vuelve a haber otra convención nacional republicana en 1860 en Chicago, y ahí ya pues él era de los líderes más importantes del partido, da un discurso ahí muy aclamado, ¿no?, en la convención, y es nominado como candidato presidencial del Partido Republicano para 1860. Y esto, bueno, pues fue decisivo, ¿no?, en la historia de Estados Unidos, más de lo que se imaginaban, porque pues ganaría. Yo creo que hasta fue una sorpresa, ¿no?, de caray, ganamos. Fue el primer presidente republicano, un partido bastante nuevo, y gana. Y eso pues cambia, ¿no?, da un giro a la historia, porque pues él acabaría aboliendo la esclavitud, y eso cambió por completo la forma de Estados Unidos. O sea, digamos que había dos Estados Unidos totalmente diferentes, o muchos, ¿no? Pero, pues, bueno, en última instancia, dos. Que eso es otra cosa, a la gente le encanta hablar de, no, Estados Unidos es esto, Estados Unidos es lo otro. Pues no es nada, porque Estados Unidos es gigante, tiene más de 300 millones de personas, y que no tiene nada que ver un gringo rural de Milwaukee con uno de Filadelfia, o sea, uno de Boston, un banquero de Nueva York. O sea, hay muchos Estados Unidos, no existe. Ay, está pasando la basura, ¿no? Tan es así que los gringos en sus películas tienen un montón de polarizaciones y tipos de gente distinta, conflictos y todo, y la mayoría de las veces ni salen de Estados Unidos ni conviven con otros países en la ficción, porque es un país tan grande, ¿no? Con ir a otro estado ya están conociendo casi otra cultura. Claro. Sí, de acuerdo. Entonces no existe un Estados Unidos. Incluso entre los gobernantes de Estados Unidos hay muy diferentes. Unos vienen de Texas, otros vienen de Florida, otros de Washington. Y en México pasa. En México también pasa. Unos vienen de Trax, vienen de Guayabera, otros vienen... Exacto. Sí, pues es real, ¿no? O sea, a veces la gente hace juicios así generalizando. No se oye mucho la basura, sale. Bueno. Entonces, ese mismo año, en 1860, es elegido como el 16º presidente. Y ay, Dios, el gato. Bueno, todo me distrae. En fin, por parte del Partido Republicano, y el primero de ese partido. Ok. Decíamos que su legado político como 16º presidente de Estados Unidos fue fundamental en la historia de la nación, reformó por completo la nación, y al punto de que pues, se tuvo que librar una guerra, algo parecido igualito, ¿no?, más bien que lo que pasaba en México entre liberales y conservadores, en donde se acabó pues imponiendo el modelo de país más urbano, más del norte, antiesclavista, etcétera. Bueno, la guerra civil empieza casi inmediatamente en 1861, dura del 61 al 65. ¿Qué estaba pasando en México? Pues en 1860 termina la guerra de reforma. O sea, nosotros tuvimos esa misma guerra, pero un poco antes. Aquí de hecho, justo cuando termina acá, empieza allá. En 1860 termina la guerra de reforma, ganan los liberales, pero de inmediato Francia invade en el 62, y en el 64 llega Maximiliano hasta el 67, y entonces justo al mismo tiempo en Estados Unidos estaba pasando la guerra civil. Desde que llega Lincoln ya la nación estaba al borde de la desintegración. Además, la guerra civil
consistía en que los estados esclavistas se querían separar, querían formar otro país, independizarse de Washington. Entonces la guerra fue para impedir que se independizaran y luego para expandir las leyes federales hacia ellos. Claro, hay debates que si Lincoln, o sea, que si estuvo bien ir a la guerra, ¿no? Tuvo un costo muy alto y tal. Bueno, personalmente pues yo creo que sí, son guerras que al final valen la pena. Claro que en las guerras se muere gente y todo, pero pues vale la pena luchar para expandir una buena idea, ¿no? Además sufrió mucho Scarlett O'Hara de lo que llevó. Pobrecito. Exacto, todo causado por culpa de Lincoln. Esa película, bueno, es un libro, pero luego se hizo película. El libro era más grueso. En el libro eran del Ku Klux Klan y todos los parientes de Scarlett y todos esos sureños. En el libro, en la película lo suavizaron un poco, pero pues como quiera son sureños y esclavistas y todo. Y sí se ve muy bien el impacto que tuvo la guerra en esa gente y cómo de verdad les dieron en toda. Y ahora fíjate que es una película cancelada por el wokeismo. Sí, increíble, ¿no? Increíble. Uh-huh. Porque no, sí. Ponían a los esclavistas como gente chida. Pues también eran gente, o sea, no eran, no todos. También eran gente. También eran gente y ellos también tenían un sistema y no todos trataban mal a los esclavos ni nada. Claro. Pero bueno, pues a final de cuentas eran de ese bando. Entonces, es una película que les recomiendo mucho. Aunque es larguísima, pero pues, si hoy en día te avientas series de 10 episodios, puedes ver la película por fascículos. Exacto. Sí, eso. Bueno, hay. Sí. Bueno, iba a decir algo, pero sí. Dilo. No. Sigamos. En 1863, Lincoln emite la Proclamación de Emancipación, o sea, en donde ya declara que todos los estados de la Unión Americana son libres los esclavos. Esto es en plena guerra, o sea, justo eso es lo que se estaba debatiendo en la guerra, pero él dice que les quede claro que cuando ganemos, esta va a ser la ley. Y se promulgó la enmienda 13 de la Constitución. O sea, el gato. Después de que se promulga la Constitución, pues se fueron enmendando detalles, ¿no? Se agregaron enmiendas. Y la enmienda 13 es la que abole la esclavitud en todo el país. Era muy conocido también por su habilidad como orador, comunicador político, como se puso su figura tan icónica, el sombrero, el frac, flaco, alto, feo, su barba esa. Y además dicen que tiene una voz muy chillona. Ajá. En las películas siempre lo ponen Daniel Day-Lewis, lo interpretó, pinche vocerrón. Y hay ¿cómo se llama? Como crónicas de cosas que hizo, donde sí dicen así de su voz, casi rompe los vidrios, pero como quiera lo escuchamos. Y así es. Y su discurso más famoso es probablemente el discurso de Gettysburg, que por ahí lo tengo completo o casi completo, ahorita es cortito, como 2 minutos, ahorita lo leemos. Aunque en esa época pues era obviamente personaje muy querido por unos y odiado por otros, tal, pues al final pasó a la historia como un héroe, como alguien en general muy querido. Lo curioso es que hoy los estados del sur son republicanos. Eso fue un giro increíble. Los estados del sur eran demócratas y los del norte republicanos, y ahora es totalmente al revés. California es el que más fluctúa, ¿no? Pero a veces son republicanos, a veces no, pero predominan los demócratas pero bueno, tanto unos como otros hoy pero consideran a Lincoln un héroe. Pero por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, que es
además de, obviamente, pues, un físico-culturista muy famoso que se volvió actor todavía más famoso, es político. Y él cuenta que desde que llegó a Estados Unidos, él vio un discurso de Nixon que era republicano y dijo, eso me cuadra totalmente, lo que estaba diciendo Nixon en ese discurso me cuadra totalmente, que tenía que ver con todos tienen que trabajar, cobrar por su trabajo, crecer las industrias, o sea, un rollo más bien capitalista. Y Ajá. Schwarzenegger, ese va a ser mi partido. Y entonces se metió y bueno, eventualmente llegó a gobernador de California y pues bien, le fue muy bien a Schwarzenegger y siempre con un enfoque, y él siempre lo ha dicho, que el Partido Republicano está ya mucho más de la mano con lo capitalista que el demócrata. Sí, y así fue siempre. Lo que pasa es que el anticapitalismo de esa época era diferente del de ahora. El anticapitalismo de esa época era esclavista Mm, y el anticapitalismo de ahora es woke. Entonces, mm, los demócratas, que siempre son, pues no necesariamente anticapitalistas, además hay también muchos tipos de demócratas, pero tienden más a ser anticapitalistas, pues ahora se van al lado woke, olvidando por completo que en esa época ellos eran los esclavistas y los fifí y los reaccionarios. Y todo esto. ujú. Este, bueno, luego, bueno, ya se entendía que en los estados de la Unión ya estaba abolida la esclavitud. La proclamación de emancipación fue justamente para los que todavía no. Y esto liberó a 3.5 millones de esclavos, no era poco. Y pues a partir de esto, digamos, si había algún antiesclavista dudoso, eso pues se terminó ya de unir, ¿no? Porque pues también decían, bueno, pues no que muy antiesclavista, pues ¿dónde está la proclamación? Bueno, pues ya sale en el 63 y ahí se terminan de unir. También eso pudo haber ayudado a ganar la guerra. Y además ya le da ese giro por completo, ¿no? Antes era como la guerra, pues se concebía más como preservar la unión, ¿no? Que no vamos a permitir que se separen estados. Ahora ya es una causa también ideológica. Eh, y como siempre, pues había críticas a esta proclamación de que no, pues no va lo suficientemente lejos. De todas formas, pues no le hacen caso a la proclamación, siguen teniendo esclavos. Bueno, pues claro, pues estaban en guerra, no le van a hacer caso a una ley que viene del bando contrario, ¿no? Que tenía que ganar la guerra para eso. Luego otros decían que pues, esa proclamación excedía los poderes presidenciales y era anticonstitucional. Le sospecho que ya viene apúrale. No, no es apúrale, te estoy diciendo. Es que tenemos la meta de no pasar de una hora, cosa que nunca logramos, pero Ah, bueno. sí, sí la logramos. Lincoln lo justificó como una medida de guerra necesaria, así como otra que fue la suspensión del habeas corpus, que ahorita vamos a hablar de ello. Lincoln, bueno, hablemos un poco también más de su vida personal. Se sabe que era una persona muy depresiva, Poco. tenía constante depresión clínica, y bueno, también hay debates ahí entre qué tanto pudo haber influido, ¿no? Esta condición mental en su liderazgo, que tanto esta depresión pues es lo que le generó mayor empatía, compasión hacia el sufrimiento de los demás, capacidad para ser buen orador, pero bueno, pues no ha de haber sido fácil, ¿no? Una persona depresiva que pues, tiene que todos los días levantarse para ir a trabajar y su trabajo pues, es dirigir una guerra, pues debe estar. Yo creo que, yo creo que hay muchísima gente, y en alguna época hasta me incluyo, que con una condición así tiene que estar trabajando, y tú también lo has pasado, tienes que estar trabajando, tienes que estar funcionando y no puedes detenerte. Y luego hasta
Perdón, hasta luego te sorprendes y hay mucha gente que dice, no sé cómo logré en esos momentos hacer todo lo que tenía que hacer, y sobre todo gente que tiene familia y gente que tiene, pues en este caso, por ejemplo, un puesto tan importante, un liderazgo pues qué maravilla. Sí. Por eso es como Y pues todos los días se levantaba y mientras se bañaba cantaba la de Show must go on. que sí, caray. Show must go on. Qué buen dato, ¿eh? Inside my heart is breaking. Ya te están My ladrando, makeup may be flaking, but my smile sí, still stays on. ya te están ladrando, Doc. Sí, sí, sí. Ya apúrale, así me estoy diciendo. No te distraigas. No, no, más bien te está diciendo no cantes. Dale. Oye, no hemos hecho anuncios, vamos a aprovechar, ¿no? Dale. A ver. Tú vas. Ah, bueno, brevísimo. Tenemos nuestros contenidos exclusivos, el Dr. Stern con sus conferencias, su acceso directo a él, su chat, su todo. Es en el Patreon, patreon.com/Ricardo Stern. Yo tengo el contenido exclusivo de diversión, de mucha ropa y así. Eroticómico Deli, OnlyFans. Es el GonlyFans, pero la dirección es onlyfans.com/Goncuriel. Los dos cobramos muy poco para la cantidad de cosas maravillosas que ofrecemos. También el doctor vende libros. Ok. Los libros están en Amazon. Busque usted Ricardo Stern, ahí lo tenemos. La serpiente antigua es el más famoso. Está basado en la ex suegra del Dr. Stern, la serpiente antigua. Y, y tenemos el contenido exclusivo aquí en YouTube. Si usted le pone unirse, 29 pesitos. Con eso puede ver clips de ya nosotros relajados, bromeando. Y por cierto, recomiéndenos, suscríbanse aquí al canal. Y recomiéndenos si son tan amables. Necesitamos más adeptos, más despreciers y más felicidad. Y por último, mío, no sé si quieres agregar algo más, pero tengo el Showcase todos los martes, el mejor stand-up de la CDMX, bueno, el mejor stand-up de México, conjuntado en un show donde el elenco es top secret. Venga a verlo, venga a reír. A las 9 de la noche siempre sale gente increíble, famosa, muy conocida, y también sale gente que tal vez usted no conozca, pero todos son excelentes. A las pruebas me remito a @elshowcasemx. Venga a vernos los martes en el 139 de la Colonia Condesa. Los boletos están en Boletia, el Showcase. Listo. Sí, tengo algo más. Iniciamos ya, ahora sí, ya, un grupo de italiano. Hombre, Un para ir al grupo- Italianis y pedir y decir, a ver, que no le eché yo el linguini y la putanesca. Y los meseros, tráiganle rápido las cosas. Exacto. Y es un idioma muy bonito. Inglés principiantes, inglés intermedios. Oh my God. Apúrenle, hay cupo limitado. Hurry up. Y escríbanme al inbox y Right. ya lo armamos rápido. Está barato y si me dicen que lo vieron en el desprecio, pues más les hago un descuento. Por cierto, mañana empiezo curso de stand-up comedy, mañana lunes 8. Yo creo que todavía hay lugares, pero como 2. goncuriel.com/curso. Y va a estar buenísimo. Tenemos alumnos increíbles inscritos ya. Suscritos. Tenemos una actriz que el doctor admira mucho. Y yo también. Bueno, sigamos, porque ya tampoco es ventaneando esto. Sí. ¡Ay! ¡Ay, Pati! ¡Ay, no! Me comí una mosca. A ver, bueno, el discurso de Gettysburg que decíamos, pronunciado en 1863 en el Cementerio Nacional de Gettysburg, ahí pues en las tumbas de los héroes que habían muerto en la guerra, en Pensilvania, en un momento crítico de la guerra civil, la nación dividida, todo, ¿no? Había pues, habido un alto costo en vidas humanas. Y pues su importancia radica en varios aspectos, ¿no? La importancia de la unidad en un momento en que la nación estaba fracturada, todo esto. Y pues fue un homenaje a los caídos y pues básicamente
Lincoln recordó los ideales fundamentales de igualdad, libertad, del gobierno del pueblo que habían sido establecidos en la Declaración de Independencia, y hizo hincapié en que la guerra estaba destinada a asegurar que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perecerá de la tierra. Esa es una frase que viene ahí. Otras frases, vamos a ver nomás algunas frasecillas. Empieza diciendo: 4 años hace que nuestros padres trajeron a este continente un nuevo concepto de libertad y dedicaron a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Pero algunos son más iguales que otros. Es de Animal Farm. ¿Ah, sí? Yo pensé que era de Groucho Marx o algo así. No, Groucho decía una que es: no quiero pertenecer a un club que me acepte a mí como miembro. Sí. Pero bueno, todos los one-liners de Groucho Marx, bueno, no todos, pero muchos están basados en principios filosóficos previos. Pero este que te digo es de Animal Farm de George Orwell, que es porque son animales que se rebelan y es obviamente Rusia. Y entonces dice: todos los animales son creados iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué cosa? Pero algunos más. Lean ese libro, es tan fácil de leer. Revolución en la granja. Por cierto, quiero recomendarles algo. ¿No es Rebelión? Rebelión, sí. Sí, ¿verdad? Yo tengo mucho amor por la lectura, pero como cualquiera, me cuesta trabajo ese hábito. Y nuestra amiga la Mars Aguirre, que es una gran lectora y además está en camino a ser una gran escritora, me dijo el otro día, porque yo también soy escritor y estoy trabajando en ello, no, es inconcebible un escritor que no lee. Tienes que leer. Y entonces me dijo: 20 minutos al día, obligatorio. Si te pasas de los 20 minutos, bien por ti. Pero no son de que gracias a eso ya no lees al día siguiente. No. Cada día 20 mínimo. Y lo he hecho y bueno, ya voy por el tercer libro. En 2 semanas. Pues sí cuesta en estos tiempos. Hay demasiados distractores. Sí. Pero... 3 libros en 2 semanas, hay gente que lo considera poco. Pero yo leí, en el 2023 leí como 9 libros, que es muy poco. Uh-huh. Para algunos sería mucho. Entonces sí, les recomiendo eso, porque leer es un placer. Adelante, Doc. Pues ya nada más, bueno, decíamos que otra de las cosas polémicas es la suspensión del habeas corpus, ¿no? Que es como un derecho que tiene cualquier persona detenida a comparecer ante un tribunal y ser informada de las razones de su detención. En algún momento de la guerra, Lincoln suspendió ese derecho, pues, por razones de guerra y tal, para perder menos tiempo o lo que sea, ¿no? El poder avanzar. Pero bueno, hay detractores que alegaron que esto fue un abuso de poder por su parte y tal. Incluso hubo en juicio, se llevó a la Corte Suprema el tema, y al final la Corte se pronunció sobre la legalidad. Legalidad fue correcto. Hablando de legalidad y de Lincoln, les recomiendo una película que se llama Young Lincoln. Seguramente la encuentran en YouTube. Es una delicia. El actor es Henry Fonda, que quien no lo conozca se está perdiendo de mucho. Y es una película que trata de cuando Lincoln era joven y era abogado. Es un juez, es un juicio, es un courtroom drama. Y es hermosísima película y te ilustra mucho de los principios que Lincoln Perdón, ¿cuál dijiste? Se llama Young Lincoln, el joven Lincoln. Ahí está en YouTube seguramente. Y si no, pues, él como fungiendo como abogado. Una preciosidad de película, obviamente ficticia, pero sí está basada en lo que se sabe que Lincoln pensaba en esa época y todo. Okay. Cierto, hay otra película que es de Lincoln, creo que esa no la he visto, donde el actor es Walter Houston, que es el del Tesoro de la Sierra Madre, el que era el señor grande, ¿te acuerdas? Ese cuatito. Sí, ajá, claro. A Lincoln en otra biopic. Ah, ¿en serio?
más para acá, pues está la que hizo Spielberg, que el actor es Daniel Day-Lewis y también sale Tommy Lee Jones y un gran elenco. Pero pues esa ya es más moderna, mamadora, ¿no? Eso ya es una gringada un poco, pero bueno. Hey, pues voy a ver. Ve la de John Lincoln, esa me lo... Voy a- No sabes qué divertida película. Órale. Bueno, pues resta hablar nada más de su asesinato. Bueno, Todo. perdón. Sí, ya spoileé todo. Sí, bueno, él fue lamentablemente asesinado el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford. Ay, mira, yo siempre pensé que fue en el Teatro Cadillac. No, es que tiene todo el sentido que los del Ford quisieran acabar con Lincoln. Exacto. No, Lincoln es de Ford, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah. Bueno, esto fue en Washington, D.C. Estaba viendo una obra de teatro, se llamaba Nuestra Prima Americana. Sí, Our American. Ajá. Cuando John Wilkes Booth, que era actor y simpatizante confederado, le disparó. Okay. Esto fue aproximadamente a las 10:15 p.m. Mientras Lincoln y su esposa Mary Todd Lincoln, qué casualidad, se apellidaba igual. Era nada. Mary Todd Lincoln estaban sentados en el palco presidencial del teatro. Booth se metió sorpresivamente al teatro y le disparó un tiro en la cabeza y escapó saltando desde el palco. Imagínate. De película. A Lincoln lo llevaron a una casa cercana donde falleció el día siguiente. Oye, pero ¿estaba coludido con alguien o qué? No, ya ves que hemos mencionado, bueno, que se sepa, no. Hemos mencionado que la gran mayoría de estos casos son asesinos solitarios. Fanáticos. Es muy difícil o sea, es gente que está dispuesta pues a sacrificarse. ¿Y qué le pasó? Pues no sé, fíjate que buen detalle, no. A ver, vamos a buscar. No sé qué pasó. O sea, bueno, no acabó bien el hombre, pero exacto cómo fue y si lo agarraron en el momento o después, no sé. No era feo, ¿eh? ¿No? No era feo John Wilkes Booth. Assassination of Lincoln. Reaction and Pursuit. Pues que lo persiguieron y que Booth wrote on dismay. A ver, bueno, ahí sí no. Inevitablemente te van a agarrar, ¿no? O sea, digamos, te tienes que sacrificar. Y si se hace un complot para un magnicidio, es muy probable que se va a acabar sabiendo y van a acabar agarrando a todos. Por eso rara vez pasa. Mucha gente puede querer matar a alguien, pero ya atreverse. Juan, un soldado, Boston Corbett, se acercó al granero donde se enteraron que estaba escondido John Wilkes Booth, y es cierto, sí, ya. dijo que lo había visto como apuntándole con una pistola, y entonces Corbett disparó todas las balas de su revólver y una bala le dio a Booth en la espina dorsal y lo paralizó y murió 3 horas después. Y esto pasó... Sí, los detalles no me acordaba, pero... Voy a decir qué fecha. Bueno, no sé fecha, ahorita te la busco. Así, 26 de abril de 1865, o sea, el mismo año. Ajá, claro, unos días después. Sí, no puedes durar mucho. Te van a agarrar, pues incluso fue mucho lo que duró. Y tenía... Que te agarren en el momento. Entonces tiene que ser algún fanático. Tenía 26 años. Sí. Qué joven. Claro, pues tiene que ser algún fanático ahí irreflexivo que esté dispuesto a sacrificarse por algo que además no sirve de nada. Que tú matas al
al presidente iba a llegar, o sea, incluso si alguien hubiera matado a Hitler, que es algo que Sí, de hecho podríamos suele ver como ser bueno, suele ser pues peor. puede llegar a alguien, bueno, peor que Hitler no está tan fácil, pero no es imposible, se puede. Pero muchas veces quiero decir peor en el sentido de fortalecer esa ideología. Exacto, además los victimizas, los haces mártires, Ujú. exacto. Entonces, pues hay que ser muy idiota, o sea, estás arriesgando tu vida, sacrificando más bien tu vida para algo que no sirve de nada, como igual el aborto, ¿no? El que mató a Colosio, pues que arregló absolutamente nada y acabó toda su vida en la cárcel. ¿Qué episodio hicimos de Colosio, eh? Sí, nos fue súper bien, ¿no? ¿Qué En episodio? fin, bueno, pues Lincoln falleció el 15 de abril de 1865 a las 7:22 a.m. a los 56 años. Oye, pero ¿no vas a hablar de cuando puso su empresa de lácteos, crema dulce y eso? Ah, no, Eh, ese es Lincott. Perdón, nada que ver. Disculpa. la bola. Ahora, bueno, en este caso, sí, sí había un pequeño complot, o sea, no era, digamos, que las élites lo organizaron, pero sí entre cuates fanáticos se pusieron de acuerdo y la idea era, o sea, eran 3 o 4, pues, loquitos, ¿no? Que se pusieron de acuerdo. No, digamos, no fue algo muy organizado, pero sí 3 o 4 loquitos. Y la idea era simultáneamente asesinar al vicepresidente Andrew Johnson, que pasó a ser el presidente, al secretario de Estado, William H. Seward, y ya, eran 3. Pero el único que lo logró fue Booth. Entonces, pero bueno, mismo caso, o sea, son 3 loquitos solitarios que así en una borrachera dijeron, oye, ¿y si matamos a esta bola de antiesclavistas malvados? ¿Qué les pasa? Nos ¿Qué quieren. les pasa? ¿Cómo se atreven? Y ¿sabes qué es lo peor? No lo vas a creer. Lo peor es que acá en mis notas tengo todo lo que dijiste debería ya limitarme nomás a leerlas. Oye, hay, hay Todo lo que dijiste de cómo se escondió y no sé qué, aquí está. Ajá. me imagino. Hay una película de Martin Scorsese que se llama Pandillas de Nueva York, donde el personaje villano le avienta un cuchillo a un póster de Lincoln y le da justo como en la mera jeta. Y ese personaje, que es el butcher, el carnicero, no sé qué, lo interpreta Daniel Day-Lewis. Y años después es el mismo actor que hizo de Lincoln. Es un dato ahí curioso. Ajá. Él te Gran da, actor, by the way. uf, uf, Gran actor. Sí, no sí, manches, es fuera de serie y un locazo. sí, 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 sí. Locazo, se mete a su personaje, sufre porque se mete a sus personajes, entonces ya dijo que ya se retiró y no sé qué, pero luego regresa, es cañón. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues el caso es que, y más tonto todavía, que esto fue después de la guerra, ya se había acabado la guerra, era todavía más inútil matarlo, en fin, pues nunca faltan idiotas, ¿no? Y bueno, mi única justificación de que se me olvidó que toda esa información la tenía en mis notas, pues es que esto lo hice hace semanas, ¿no? Lo íbamos a hacer Pero para eso me tienes. y a Lincoln lo íbamos postergando, el pobre, salía Pues en sí, temas. no es como que se haya muerto hace poco, o sea, No es que a tendencia una semana más, una semana Twitter más. ahorita, aunque nosotros lo vamos a hacer. Exacto. A Ya se partir de están este episodio haciendo se va a volver tendencia. No, la venta de coches Lincoln, mira, dispara. Cadillac quebrado, así. Oye, sí, como no les cobramos una lana, ¿no? Así es. En fin, bueno, pues básicamente ya ese es. Muy bien. Entonces, la historia de su vida, personaje que en Estados Unidos es importante y pues por la magnitud de la influencia de Estados Unidos, pues lo que pase ahí también es importante en el resto del mundo. Y pues a partir de esto Estados Unidos quedó ya claramente como el país
más democrático, más capitalista y más libre, que pues no lo era, ¿no? Aunque tenían una constitución pues, más o menos ahí bien hecha, no se estaba reflejando en la realidad, ¿no? Eso, y pues ya, o sea, digamos, se logró unificar el concepto de país que había, y esto permitió, o sea, en ese momento Estados Unidos no era una gran potencia, o sea, pues iba, digamos, mejor que a México si quieres, pero tampoco era wow. Pero a partir de esto, y que se empezaron a implementar estas ideas y se aplicó a la economía y a la producción, estas ideas correctas, pues de ahí se fueron para arriba. Ahora, hay relatos o como crónicas, recuentos, de cosas que dijo Abraham Lincoln donde suena racista. O sea, no dejaba de ser una época en la que menospreciaban, sí, a la fecha, pero en ese entonces era como muy común ver para abajo a los africanos y todo. No era, porque ahora lo venden mucho como muy humanista a él, como si se hubiera preocupado por el bienestar de estos seres humanos. Era más bien una cuestión de país y de política. Ajá, correcto. Y eso es importante notarlo porque el bien... Tampoco creo que haya sido más racista de lo normal en ese tiempo. Exacto, era particularmente racista. Claro, era como cualquiera. Ajá. Pero es importante notarlo porque el bien no necesariamente es como un absoluto o una cosa que por todos lados sea, sino que hay veces que el camino del bien te va llevando a otras cosas buenas. Y este asunto de la liberación y de la igualdad y de todo, que es un trabajo que sigue todos los días, surge en este caso, también en ese país, por una búsqueda de mejorar el país. Y eso es padre, porque cuando trabajas por el bien común, pues empiezas a provocar más cosas buenas. Claro. Qué bello, ¿a poco no el mensaje que acabo de dar? Sí, Por eso voten por Xóchitl, ahí sí. Mi punto es que voten por Xóchitl. A lo que voy es... Puede ser que no... que diga groserías. Es nefastita. Es nefastita. Pero pensemos en el bien común. Que bueno, fuera de broma, pues sí, la política al final se reduce a escoger lo menos malo, ¿no? Rara vez es claro, ¿quién va a ser un ángel? ¿Quién va a ser un santo? Claro. Doctor, ¿qué deli? ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que se te haya olvidado? Nada. ¿Logramos bajar de la hora, no? Sí, bueno, creo que estamos justo en la raya, así que qué deli. Muchas gracias, Doc. Te tengo que dejar, pero ya grabamos un exclusivo. Métanse al exclusivo, va a estar bien padre para ustedes descubrir las tontadas que somos capaces de decir cuando no estamos hablando de temas serios. Si de por sí cuando hablamos de temas serios decimos muchas tontadas. Estén atentos, próximamente anunciaremos nuestra próxima visita guiada, yo creo que a Teotihuacán. Y síganos en Facebook, el Desprecio de la Historia Podcast, que es un grupo que tenemos privado, pues como para cotorrear, pero también ya tenemos una página. Entonces métanse, por favor, El Desprecio de la Historia, ahí en Facebook. Doc, creo que no estabas enterado de esto, es cosa nueva. Métete, por favor. Ahí vamos a estar subiendo contenido padrísimo. Tenemos un nuevo colaborador que estamos muy emocionados y nos está apoyando con este contenido. Así que muchísimas gracias, Marco. Y también en Instagram, que Don Eric también le mete mucha batería. Twitter, El Desprecio East. También vamos a estar en TikTok ya, así que búsquennos. Y pues agradecerles que sigan manteniéndonos aquí. Así que recomienden. Y Doc, un placer. La pasé muy bien ayer contigo y con tus amigos. Gracias por compartirme ese bonito círculo de amigos. No, pues, ay, perdón. Habías sobrevivido la hora sin bostezar, Doc. Sí, pero... Bueno, pues... se acabó la racha. Gracias por despertarte temprano para hacer este bonito episodio. Pues nada. No. Bueno, pues... ¡Viva Abraham! Sí, a todos. ¡Viva Abraham! Fue cuando llegó a una fiesta y decían, ¿quién es? ¡Abraham! Abraham, sí, pero primero dinos quién es. Así se apellidaba La Puerta. Abraham La Puerta.
Ándale, pues, Abraham La Guardia. Ándale. Dale, Órale. un abrazo, sí, ya, Bye. que nos queremos mucho. Pásenla chido. Bye. Bye bye. Bye. Gracias. El desprecio de la historia.